Tenemos en línea a Enrique Zuleta Pucheiro, es un placer tenerlo a Zuleta Pucheiro en nuestro programa. Él es presidente de la consultora OPSM, Opinión Pública, Servicios y Mercados, y un analista político de primera línea, con quien me gustaría arrancar con una pregunta, Enrique. Primero saludarlo, ¿cómo está? Sí, buenas tardes a todos, encantado de escucharlos. Igualmente. Y segundo, ¿cómo ve la situación política del país y del gobierno fundamentalmente en esta coyuntura? La situación del gobierno es paradójica porque habiendo tenido un apoyo muy fuerte y algunos éxitos iniciales, yo diría que notables, que fue el apoyo de la oposición para las leyes de emergencia en diciembre y posteriormente para el acuerdo de la deuda, que no era nada fácil obtenerlo, y sobre todo la resolución de los problemas de la deuda bajo ley argentina, que es realmente un paraguas con que no contaron muchos otros gobiernos. No solo una gestión exitosa, sino también una inmediata, yo diría, aquiescencia o colaboración, dice llanamente, del Congreso. Sin embargo, no ha podido articular un tipo de política que de alguna manera capitalice estos acuerdos. No ha sabido extraer, digamos, no ha podido, no ha sabido, tampoco la oposición se lo hace fácil porque está muy poco preparada para eso. La Argentina no tiene grandes tradiciones de consenso, para, saliendo de esos puntos de partida, de ese terreno firme, poder aplicar una palanca y avanzar en otros acuerdos. Entonces, lo que hay es una política, digamos, en el cual hay una brecha, una discordancia extraordinaria entre las posibilidades que tiene el país hoy, con 3 años por delante de alivio de la deuda y con los números internacionales a favor. Pensemos que la soja está subiendo, que casi todas las materias primas están subiendo, se está estabilizando, vamos a decir, nuestros mercados, y sin embargo no podemos articular una solución política. Estos problemas de la solución política son también muy extraños porque tenemos un equipo en el gobierno muy preparado para eso. Alberto Fernández ya estuvo en el 2003 en una situación mucho mejor que la actual, pero de todas maneras él ensayó allí una fórmula que fue la transversalidad, que lejos de hacer políticas de acuerdos tipo Moncloa, sin embargo incorporó al gobierno a figuras destacadísimas de la vida argentina. Pensemos que en el Banco Central estaba Prat-Gay y después estuvo Redrado, y había 6 o 7 gobernadores radicales. Fue una fórmula que terminó con Cristina Kirchner Cobos, y cuyo ministro de Economía fue Lustó, y había decenas de figuras importantes hoy de la política que formaban parte de ese gobierno sin ser, vamos a decir, peronistas, para darlo de alguna manera, muchísimo menos kirchneristas, porque el kirchnerismo no existía. Digamos que Néstor Kirchner asumió, bueno recordarlo ahora, la presidencia del PJ recién en enero del 2008, cuando ya no era presidente. O sea que era una política muy independiente que, sin hacer grandes consensos, no hacía falta, se había roto el sistema de partido, que se vayan todos. Sin embargo, capitalizó la presencia de figuras distintas, independientes, muchos de ellos en las antípodas de las ideas de Kirchner y de Cristina Kirchner, pero que de todas maneras dieron un margen de confianza que permitió que el país atravesara por un periodo de estabilidad. Por supuesto había factores favorables, como podía ser que estaba suspendido el pago de la deuda, pero muchos factores muy favorables también externos, como podía ser la crisis del 2008, externas, dificultades de los mercados financieros internacionales. La Argentina las tenía todas consigo y hizo una buena experiencia, y uno de los pilotos de esa tormenta fue precisamente Alberto Fernández. Entonces, quiero decir, paradójica la situación, porque con tanta ventaja de base y con tanta preparación y experiencia, con un gabinete además de gente de mucha confianza de él, algunos con otras obediencias políticas, pero todos ellos, digamos, básicamente con un aire de familia. ¿Por qué esta dificultad para encontrar soluciones? Entonces es un gobierno que está a punto, vamos a decir, de atravesar por un periodo de enormes turbulencias, cuando en realidad el país está bastante entero. No hay, salvo los números estremecedores de la pobreza
y de la exclusión social. No hay ningún sector de la vida argentina que esté afectado en el fondo. Creo que hay grandes oportunidades y estamos en un momento en el cual casi diría yo que lo veo yo como una síntesis de fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos, donde son tantas las posibilidades de salir adelante como de estrellarnos una vez más. Ahora, Zuleta, ¿no siente que esta imposibilidad o esta dificultad que tiene el gobierno, a pesar de tener condiciones que puedan ser favorables para el desarrollo de la situación del país en el futuro, tengan como consecuencia o sean consecuencia de la crisis política que tiene tanto el oficialismo como la oposición? Es Por decir, supuesto. Hay dos temas comunes de la experiencia de Macri y la de Fernández, que es especie de un triunfo en un sistema político que está empatado, está muy empatado. Uh-huh. No está empatado solo en bancas y en votos, que está muy cerca, sino también socialmente. No hay ningún sector que le saque ventajas a otro. Casi diría que la sociedad argentina obliga a que quienes gobiernen pensando en que es importante tener una oposición que funcione, tener procesos de consulta. Nadie pide que haya acuerdo, porque a veces la oposición no tiene nada que brindar ni nada que hacer. Si Alberto Fernández le pidiera hoy al radicalismo o al PRO que le designe algún ministro, no tendría ni gente para poner en la gestión. Uh-huh. Entonces yo creo que no hay que pedirle peras al olmo, pero uh-huh. sí pedir no un plan estratégico, sino proyectos estratégicos importantes, que me parece que los partidos están poco preparados para eso, porque no han pensado mucho en proyectos estratégicos importantes, han pensado más bien en ideas generales, y sobre todo cuando llegó Macri confundió 3 puntos de ventaja que tenía como una victoria hegemónica, el comienzo de una era de cambios absolutos, un regeneracionismo, ¿no es cierto?, más allá del discurso de una nueva época. Quedan atrás 70 años de oprobios. Uh-huh. Bueno, lo mismo está ocurriendo en este momento, donde a veces en el discurso del gobierno hay la idea, hay el no reconocer que son victorias relativas en un país empatado, donde más allá de los votos o de los escaños, no hay posibilidades de que nadie saque de la cancha al otro. Uh-huh. Es más, es un sistema político falsamente polarizado, las PASO contribuyeron a eso. Afortunadamente pululan por allí varios proyectos para suspender las PASO, porque las PASO lo que hacen es polarizar artificialmente la gente. En la Argentina no hay 2 fuerzas políticas, hay muchas fuerzas políticas. Uh-huh. Hay izquierdas, hay derechas, hay centros, hay partidos regionales, provinciales. Es un sistema político del argentino que en la realidad es como el europeo, lleno de grupos, subgrupos y clivajes regionales, otros ideológicos, y sin embargo en el nivel no tanto de la realidad social, sino de la representación política, es como los norteamericanos, republicanos o demócratas. Uh-huh. A mí me parece que este desfasaje marca una falta de transparencia. El sistema de partidos no expresa bien el sistema político real, y me parece que esta deficiencia de representación es uno de los problemas que tenemos. El otro problema es el presidencialismo, con esa visión grandilocuente de los presidentes. Cuando llegó Macri, las cosas que dijo son muy parecidas a las que dice a veces el presidente. 70 años atrás, vamos a cambiar. Macri dice el otro día, como es presidente, cuando vamos a volver y traeremos 30 años de gobierno y no habrá nunca más populismo. Esa manera de pensar, esa manera en la cual se excluye al adversario después de antemano, uh-huh. y se piensa inmediatamente en la reelección y en ocupar los espacios y ganar la elección intermedia y ocupar la justicia y ocupar... No, es muy distinta la política judicial de Macri de la política de Fernández. No es nada distinta, es casi, diría, similar, idéntica. Uh-huh. Podemos discutir algún tema específico, pero el temario es el mismo. Es el mismo. Me parece que ahí son fuerzas políticas que no se resignan a pensar que el papel de la política es relativo, es de acompañar, es de hacer posible que la sociedad encuentre soluciones. Nosotros no podemos decirle a la sociedad cómo se crea trabajo, tenemos que ayudar que la sociedad cree trabajo. No podemos decirle a la sociedad dónde hay que invertir y cómo hay que invertir y cómo hay que ganar y cuánto hay que ganar. Eso es que dejar que la sociedad funcione y velar por el Estado de Derecho, por el imperio de la ley, por la equidad,
por la igualdad, por una cantidad de valores que deben regir ese proceso, pero que es un proceso básicamente que está más allá de la voluntad de la política. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Zuleta? ¿Cómo le va? Matías Linares le habla. Encantado, Matías. Un gusto. Dentro del marco de lo que usted estaba hablando recién, este famoso River Boca político en el cual la gente está en el medio, sí, pero siempre perdiendo. ¿Hay alguna esperanza que en algún momento haya o nos saquemos ese River Boca, nos saquemos esa camiseta azul y oro y esa franja y esa banda colorada y nos pongamos la de Argentina y empecemos a tener un proyecto de país de acá a 20 años, pensando más que nada en los que tenemos hijos? Yo tengo 3 hijos y la verdad que hablar de política últimamente me genera muchísima tristeza. Te estoy hablando de hace 25, 30 años atrás. Ya casi ni siquiera quiero saber de política, dado que cada vez es peor y cada vez cuando votamos al menos peor. ¿Alguna vez nos sacaremos esa camiseta? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 43, recién cumplidos. Bueno, cuando yo tenía 23 años, 24, 20 años, estaba en la universidad, compañeros míos mataban a otros compañeros por razones políticas. Claro. Yo vengo de los 70, ¿se da cuenta? Sí, Entonces, sí. para mí usted me dice de conflicto y le produce tristeza. Yo le puedo contar los amigos muertos porque mataron o los mataron otros compañeros. Tal cual. Por ideas absurdas, por utopías. Uh-huh. Y el Rodrigazo, y 50 situaciones que son, pero realmente a veces causa un poco de risa. Uno dice, bueno, ahora se van los jóvenes, se quieren ir. Bueno, yo me fui en el 74 al 84, ¿cómo voy a quejarme de que mis hijos se vayan? Claro, no, lógico. Lo Todos que pasa los argentinos hemos buscado soluciones y vamos y volvemos. Es un país muy fuerte, es un país donde las cosas que pasan son infinitamente menores que las que pasaban en otros momentos. Nosotros hemos tenido momentos muy malos. Creo que incluso, yo creo, porque hago encuestas, me dedico a eso, nunca tantos argentinos estuvieron tan de acuerdo en tantas cosas. Las diferencias están en el nivel de los dirigentes, de ciertos dirigentes. Pero si usted le pregunta a la gente qué piensa del trabajo, qué piensa de los valores, qué piensa de la familia, qué piensa del futuro, qué piensa del salario, qué piensa de la capacitación, de la educación, de la salud, es muy difícil distinguir radicales o peronistas. Claro. O diferencias políticas. La diferencia política está cuando aparece 5, 6, 12, no más de una docena de dirigentes que actúan en el escenario, en el fondo son bastante amigos, se conocen, ¿no es cierto? Y una de las razones por las cuales la gente no confía en la política es porque sospecha que detrás de esas peleas no hay más que el intento de soliviantar, de enfrentar, de polarizar, de sacar ¿cómo podríamos decir? Un beneficio de esa crispación social. Pero no es Argentina, es todo el mundo. Mire el espectáculo de Estados Unidos, la democracia ejemplar, vamos a decir, o de Boris Johnson, que no ha dudado en terminar con el pacto europeo que costó 60 años construirlo en función de intereses políticos inmediatos. Claro. O mire lo que ocurre en tantos otros países. Es decir, nunca, yo no recuerdo, y creo que no me equivoco si lo miro en la historia, es muy difícil encontrar un periodo donde la dirigencia política fue de tan baja calidad. Había que remontarse después de la Primera Guerra, cuando llegaron Hitler, Stalin, los grandes holocaustos que llevaron a la Guerra Mundial, un momento tremendo donde se derrumbaban las constituciones, los partidos, aparecían los nazis, los comunistas, y era una política de todo o nada. Pero hacía mucho tiempo que no veíamos gente como Trump o como Bolsonaro o como Boris Johnson o como Salvini o como tantos dirigentes, que uno no puede creer realmente que las democracias más maduras tengan ese tipo de dirigencia política. Yo no me quejo mucho, creo que estamos bien. Lo que pasa es que uno demanda, estamos desesperados además porque estamos en el extremo de nuestras posibilidades económicas sobre todo, y acosados por el virus, pero yo creo que en este sentido
si uno hace el juego del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, tenemos tantas oportunidades como riesgo, tantas fortalezas como debilidades. Exactamente. ¿Cómo y para terminar, Zuleta, Sí. la verdad un placer tenerlo acá en el programa, Sí. ¿cómo ve en este escenario difícil desde lo político, no tanto en cuanto a las posibilidades que tiene nuestro país, pero sí en las dificultades de la representación política, el escenario electoral 2021 que ya parece abrirse a un años vista y empezar a generar efectos políticos, ¿no? Bueno, nuestras encuestas tienen unas tendencias electorales de diputados nacionales muy parecidas a la elección presidencial última, y con una diferencia de unos 8 puntos del Frente de Todos sobre la oposición en el caso de que se unieran. Pero eso es un espejo muy poco fiel de la realidad, porque en realidad no va a haber una elección, va a haber 24 elecciones, porque son elecciones intermedias y cada provincia, cada gobernador va a tener un papel muy importante. Es muy probable que el gobierno trate de que eso no ocurra, y entonces una cosa es eliminar las pasos, puede ser obligar a los partidos a hacer elecciones internas, a los partidos de oposición me refiero, como aceptar el radicalismo dócilmente meterse detrás de un candidato del PRO así como así. Esto va a haber internas. Entonces las PASO permitían sortear a las coaliciones esos problemas. Hoy en cambio el gobierno tiene menos problemas porque es muy difícil que haya disidencias internas frente a Kirchner Fernández, y Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Va a estar Máximo, va a estar un gobierno muy vamos a decir, centrado en el ejercicio del poder. La oposición la va a tener difícil. Pero puede haber otro factor artificial. Supongamos que se ponga en marcha una boleta de parlamentarios del Mercosur, esas boletas truchas que a veces aparecen y vayan allí grandes figuras nacionales, tratando de nacionalizar la elección. Podría ser posible también, pero son todos triquiñuelas de una elección que en realidad tiende a estar, vamos a decir, descentralizada. Por esencia, es una elección donde hay elecciones en distintas provincias. Cada provincia además va a hacer su elección aparte de la nacional, pues ningún gobernador se va a dejar arrastrar por la boleta nacional. A los gobernadores a casi todos les va muy bien, casi no hay excepciones, salvo el caso de Chubut, donde el gobierno tiene muchos problemas. En el resto, los gobernadores tienen un piso del 50-60% de apoyos. Entonces, todo gobernador va a anticipar la elección, cosa que ocurrió casi siempre desde los años 90. Ahora, en general, me parece que el gobierno está afectado, no tiene el peso o el impulso que podría tener de éxitos económicos y sanitarios, pero políticamente la oposición no ha logrado articular ninguna propuesta, ningún liderazgo alternativo, así que la situación básicamente por hoy no cambia. Pero esto, insisto, es muy provisorio, porque estamos pendientes de reformas electorales que seguramente van a haber. Faltan 11 meses para unas posibles pasos, y da la impresión de que no se van a hacer. Sí, bueno, el gobierno ratificó ahora recientemente que no habría intención de modificarlo el sistema electoral, ¿no? De esto fue. Sí, pero vamos a ver, no le conviene. Si modifica el sistema electoral y elimina las PASO, aludiendo al virus o lo que fuera, tenemos 10 candidaturas adentro de Cambiemos. Están los de Macri y están los antimacristas y están los de radicales de un sector, los de Pose, y los radicales de la provincia de Buenos Aires. Están los radicales de Cornejo y están ¿cuál de los 8 peronismos pone un gobierno? Ninguno. Claro. Será Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sí. ¿Cuál de los 5 radicalismos? Eso fortalecería. La derecha. Hay como 8 partidos republicanos. Tal cual. López Murphy, Esper. Las PASO casi son indispensables. Lo que sería una triquiñuela que haga el gobierno, y realmente dividiría mucho la oposición. Gracias. Sí. Son hipótesis, es laboratorio de las ficciones, porque la realidad es una Argentina que sufre y que está en las últimas y que busca que la escuchen
y poder hacer las cosas en serio, como ustedes mismos han planteado. Absolutamente. Bueno, gracias Zuleta, un placer tenerlo con nosotros, Gracias, pasado gracias por aquí, y bueno, nos volveremos a comunicar más adelante. Gracias a ustedes. Hemos hablado con Enrique Zuleta Pucheiro, presidente de la consultora Opinión Pública, Servicios y Mercados. Fernando Barrera te cuenta la realidad de la semana, la que se oculta detrás del castillo de cartas.